nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Buen día, ¿cómo están? Siempre es grato poder estar juntos. De verdad, después de tanto tiempo, creo que la última vez que compartimos algo juntos, presencial hace bastante, pero después alguna vez por streaming, por algún video, no hay nada como estar juntos, ¿verdad? Toda esta pandemia que ha sido y sigue siendo difícil para muchos de nosotros. Han muerto más de 500 pastores en Argentina por causa del COVID. A mí me ha tocado perder compañeros de la obra, de milicia, hombres muy amados, muy queridos. Ha sido un tiempo y es un tiempo muy difícil para todos. Nos permitió ocupar espacios en las redes que nosotros no ocupábamos como iglesia, ¿verdad? O no ocupábamos lo que tendríamos que ocupar en las redes, y nos permitió ocupar un espacio no muy explotado, pero no hay nada como estar juntos. La palabra de Dios dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí el Señor envía vida eterna y bendición. Y eso quedó registrado en la Escritura para provecho nuestro. Donde están los hermanos juntos y en armonía, allí Dios envía vida eterna y bendición. Juntos y en armonía. No siempre que estamos juntos estamos en armonía, ¿verdad? Es juntos y en armonía. Y es el ambiente propicio para que Dios derrame bendición y vida eterna. Hago un comentario rápido de este pasaje. En Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, el Señor Jesús ora y dice: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado, porque en esto consiste la vida eterna, en el conocimiento espiritual, experimental de la persona del Señor Jesús, que te conozcan a ti. Así que yo un día Dios me dio la posibilidad de juntar estos dos pasajes. Donde están los hermanos juntos y en armonía, allí el Señor envía vida eterna y bendición. Y si la vida eterna es el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando estamos juntos y en armonía, el Señor derrama revelación de la persona de Cristo entre nosotros y todo tipo de bendición. Y la palabra bendición significa otorgar todo tipo de bien, tanto espiritual como material. Cuando estamos juntos y en armonía, Dios allí envía revelación de su persona y también todo tipo de bien, tanto espiritual como material. Pero tenemos que estar en armonía, no solamente juntos. Amén. Algo más quiero hacer un comentario acerca de la oración por los niños. Creo que tenemos que trabajar intensamente los que somos papá, los que son mamá, los que tienen hijos chicos, están criando hijos, y nosotros abuelos también. Yo tengo 3 nietos y necesitamos redoblar la oración y poner el reino de Dios en la vida de ellos. No descansemos solamente en que están un tiempo aquí en la congregación. Es responsabilidad del papá, de la mamá, de la familia, establecer el reino de Dios en casa, en casa. Y nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos y tienen que ser nuestros nietos. Amén. Ahí hay que plantar el reino, hay que rogar. Nosotros estamos en un momento trágico de la historia y no sé si nos dimos cuenta, estamos frente a la desintegración de la familia. Y nosotros no vamos a tener sociedades más sanas que las familias que compongan la sociedad. Y no vamos a tener iglesias más sanas que las familias que compongan la iglesia. Y trágicamente estamos en presencia de la desintegración de la familia. Y todas estas leyes que están votando, como la ideología de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto, atentan directamente contra la familia. Y estamos en presencia de un ataque feroz y de la desintegración de la familia tal cual Dios la había ordenado, establecido. Necesitamos trabajar en nuestros hogares, en la relación conyugal y en guardar, cuidar, orar, velar y poner el reino de Dios en la vida de nuestros hijos. No podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos. Nuestros hijos están en el colegio, están en la universidad, están en distintos lugares y están siendo bombardeados con todo esto que da vuelta y cada vez viene con más fuerza.
Por eso necesitamos en la familia trabajar, orar, clamar, rogar y poner verdad en la vida de nuestros hijos para que cuando salgan al mundo ellos puedan tener la verdad de Dios en su vida y puedan decidir a favor de Dios y para bien de ellos. Amén. Les pido perdón a los chicos, a los hermanos que trabajan con el streaming. No pude mandarle los textos. Víctor me escribió, así que perdónenme. Yo no sé si te pasa, Víctor, pero hasta último momento yo estoy tan indeciso. Tengo tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón a la hora de tener que compartir la palabra del Señor, pero hasta último momento estoy como si no tuviera nada en mi corazón y las dudas y queriendo ser fiel al Señor y decir, Señor, yo quiero comunicar lo que vos querés que comunique. No quiero hablar de lo que a mí me parece, no quiero hablar de lo que a mí me gusta, quiero ser un canal. Yo soy consciente de mi incapacidad, soy consciente de mi debilidad, de mi pobreza, de mi inoperancia. No confío en mí, confío en la gracia del Señor en mí y sé que no tengo nada que ofrecer fuera de Cristo en mi vida. Amén. Por eso, perdón, los que trabajan con el tema del streaming y de los videos, por no mandar los pasajes. A último momento, con tantas idas y vueltas en la cabeza, decidí compartir una palabra que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento experimental de Jesús, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y pensaba en estos días, en aquellos momentos donde Dios sopló con su Espíritu de una manera muy particular. Si uno se remonta a tiempos pasados y lee un poco acerca de la historia de la iglesia y de los grandes avivamientos, uno puede encontrar cosas acerca del avivamiento de Wesley o acerca del avivamiento de Finney. Por ejemplo, en el avivamiento de Wesley dice que fue tan tremendo que se cerraron todos los bares, las cantinas, y que 100 años después pasó una persona por ese lugar, por esa ciudad, buscando una cantina abierta, y alguien le dijo, mire, no hay ninguna porque hace 100 años atrás pasó por aquí una persona llamada Wesley. Extraordinario. A mí me conmueve, me anima, me estimula. O el avivamiento que vino por medio de Charles Finney, un hombre de oración, de clamor. O si a alguno de ustedes le llegó el avivamiento de la calle Azusa Street, hay un librito chiquito que se llama El avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, un movimiento espiritual que comenzó con 7 u 8 personas afroamericanos que estaban buscando el bautismo del Espíritu Santo, clamando, rogando en una casilla de madera. Allí no había sillas como las que tenemos nosotros, no había piso de cerámica, no había púlpito, no había director de alabanza, no había predicador, pero allí la gloria de Dios se manifestó. Uno encuentra registros ahí en el libro, pero si uno puede googlear el avivamiento de la calle Azusa, encuentra ahí registros genuinos de lo que fue ese mover de Dios, sin predicador, sin director de culto, sin propaganda. Cientos de miles se convirtieron y se entregaron al Señor, cientos de miles fueron sanados, había milagros y señales de todo tipo. Bueno, soplos de Dios, soplos de Dios. En el año 67 comenzó un mover simultáneo en Argentina, en Chile y en Estados Unidos, que se llamó la renovación carismática. De allí, en ese mover espiritual, surgieron hombres que ya algunos no están entre nosotros y otros sí están y seguimos disfrutando. Un gran movimiento, de ahí se salieron grandes movimientos con grandes hombres espirituales, ¿verdad? Por un lado quedó lo que es la renovación carismática de la comunidad cristiana, por otro lado quedó Peñiel con Miller, por otro lado quedó Ríos de Vida con Prada, que ya no está, y grandes hombres, Juan José Chorrarín por otro lado, grandes moveres del Espíritu. En la década del 80 creo que muchos de nosotros hemos escuchado o participado de aquel mover con el evangelista Carlos Anacondia, ¿verdad? También mucha gente
entregada al Señor, muchas señales, muchos milagros en la década del 90, el último soplo de Dios, que puede haber ciertas contradicciones o extralimitaciones, porque siempre que hay un mover de Dios hay una extralimitación humana ahí, pero en el 90, con aquel mover de Claudio Freycion, creo que fue lo último, y uno mira hoy y ve como un tiempo de quietud, ¿verdad? No hay grandes soplos de Dios. Uno no puede identificar si algo está pasando acá o algo está pasando allá. No. ¿Cuándo esto sucede? Porque cuando hay un soplo del Espíritu, cuando hay un movimiento espiritual, parece que todo es fácil, ¿verdad? Toda la gente se llena del Señor, se llena del Espíritu, se llena de gozo, de alegría, no tiene problema en esforzarse, en venir a los cultos, en buscar el rostro del Señor, y pasan cosas y parece que todo fluye, no hay que prácticamente no hacer nada. Pero cuando eso no sucede en tiempos como estos, ¿verdad? Donde parece que Dios está haciendo silencio, ustedes me entienden, no es que Dios está callado, Dios sigue hablando a la iglesia, Dios sigue hablando personalmente en todos aquellos que buscan el rostro de Dios, no las cosas de Dios, sino el rostro de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue activo, sigue haciendo cosas, pero que en el plano general no hay un gran mover espiritual como vimos en alguna otra oportunidad. Cuando pasa esto, bueno, yo digo, cuando escasea este soplo de Dios, el desafío es buscar su rostro y conocerlo en lo personal. Y de esto quiero hablar un poquito. Porque cuando esto sucede, este soplo del Espíritu, parece que nada cuesta. Pero cuando Dios hace silencio, nos está llamando a la búsqueda de su rostro en lo personal, a conocerle. Yo soy convencido de que vos podés estar, o yo puedo estar en un gran avivamiento y estar seco. Y puedo estar en un sequedal y estar avivado. Porque el avivamiento tiene que ver con lo personal, con la búsqueda del rostro de Dios, no con algo. No puedo vivir de transfusiones toda mi vida. Nadie vive de transfusiones espirituales. Nadie va con el sachet de suero de sangre por la vida. En algún momento se muere. Nadie vive de transfusiones espirituales toda la vida. En algún momento se muere espiritualmente. Necesito tener vida propia. Necesito tener una búsqueda de Dios genuina. Más en este tiempo tan particular que nos toca vivir. Y mi oración es: Señor, yo quiero estar a la altura de lo que vos esperás de mí en este tiempo. Pues es un tiempo muy particular de la historia, donde Dios nos ha dejado insertados en esta sociedad para ser sal, para ser luz, para influenciar, para permear con el Evangelio del Reino, para expresar a Cristo. Miren, el Evangelio no es una exhibición, el Evangelio es la expresión de la vida de Cristo. El Evangelio no es un mensaje a predicar, el Evangelio es una persona a presentar. No hay Evangelio sin Cristo, no hay buena noticia sin Cristo, porque la buena noticia es Jesucristo. Jesucristo en nosotros tiene que ser expresado en cada lugar donde nosotros nos movemos. Vivimos en una sociedad liviana. Los productos light lo invadieron todo, ¿verdad? Ya casi no hay Coca-Cola con azúcar, Coca-Cola cero, cerveza sin alcohol, café sin cafeína, manteca sin grasa. Los productos light lo invadieron todo. Y también vivimos en una sociedad light, líquida, liviana. Creo que todos nosotros podemos darnos cuenta de esto. La sociedad en la cual estamos insertos es una sociedad light, liviana, sin contenido, sin valores, o por lo menos con valores distorsionados. No son los mismos valores con los cuales nos criamos. Nosotros, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, el mundo cambió de una manera vertiginosa, para mal, no para bien. Y vemos que en esta sociedad líquida, liviana, que no tiene valores,
o tiene valores distorsionados, o por lo menos no son los mismos que teníamos nosotros. Esto lo ha invadido todo y corremos el riesgo de que esto también invada la iglesia. Porque la iglesia no es el salón, la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y necesitamos cuidar que este movimiento light, liviano, no llegue a nuestra vida. Vivimos en una sociedad hipercomunicada, pero poco relacionada, ¿verdad? Estamos todos comunicados por las redes, el WhatsApp, el chat. Las redes ocupan un lugar preponderante en la vida de la sociedad. Todo pasa por las redes, el chat, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. El mundo se relaciona por medio de las redes. Una sociedad hipercomunicada y poco relacionada. No hay tiempo para el relacionamiento. Necesitamos nosotros, yo digo, es una bendición las redes bien usadas, pero no pueden suplantar el relacionamiento, el conocimiento personal del uno con el otro. La gente se conoce superficialmente. Yo escucho a algunos que me dicen, yo tengo 1000 amigos en Facebook. Pero es una mentira, es una ilusión. Amigos virtuales que no conozco, que solamente le vi el rostro, que no pasé tiempo, que no dialogué, que no invertí nada en esa relación. Eso es una ilusión, no son amigos, es algo virtual. Los amigos en nuestra época pasábamos tiempo juntos. Yo por lo menos hoy tengo algunos amigos y trato de invertir tiempo, recorro distancia para poder estar con aquellos que realmente quiero relacionarme y quiero estar juntos con ellos. La gente se conoce superficialmente por las redes. Miren, a mí me ha tocado saber de muchos, se han formado noviazgos por redes. Los novios no se conocen, se conocieron por medio de las redes. Se casaron vía internet. Bueno, miren, el porcentaje entre lo que salió bien y lo que salió mal, hay un 99,9% que salió mal. Salvo algún caso excepcional, salió bien. Noviazgos, casamientos sin conocimiento mutuo. Corremos el riesgo que esto también llegue a permear nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. A Dios no se lo puede conocer por Google. Amén. No se puede. Vieron que hoy uno quiere conocer algo y aprieta un botón, se mete en Mr. Google y Mr. Google te dice lo que vos querés escuchar, encontrar lo que vos querés buscar. Bueno, con Dios no puede ser así. A Dios no se lo puede conocer por Google, a Dios no se lo puede conocer por Wikipedia. Puedo encontrar alguna información, puedo buscar algún texto, puedo buscar acerca de algún personaje bíblico, alguna referencia, pero a Dios no se lo puede conocer por Google ni por Wikipedia, sino a través de un trato personal, de inversión de tiempo quieto, de anhelar estar con la persona que digo que más amo. Nosotros cantamos todo el tiempo. Una vez me dijo alguien, me dice, ¿saben? El momento donde la iglesia más miente es cuando canta. Y yo me quedé, me dice, si ustedes cantan que Dios es el Señor, que Dios es el dueño de la vida, y después ustedes hacen lo que quieren. Y me quedé pensando, ¿verdad? A Dios no se lo puede conocer ni por Google ni por Wikipedia, sino a través de un trato personal, de un tiempo invertido, de un tiempo quieto, de un tiempo para pasar con aquella persona que yo digo que más amo, proclamo, canto, declaro. La oración no es otra cosa más que esto, pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo. Amén. Las personas que son inteligentes dedican tiempo a aquellas cosas que creen que son importantes.
Todos tenemos 24 horas, ninguno 23 ni 25. Solamente que le damos tiempo a aquellas cosas que son importantes. Cuando invierto tiempo en conocer a Dios, en buscar el rostro de Dios, estoy diciendo, Dios es prioritario, Dios es importante para mi vida. Cuando no invierto tiempo, ¿no escucharon? Algunos dicen, no tengo tiempo para orar. No, no es que no tenemos tiempo, estoy invirtiendo mal el tiempo. Tal vez Dios no sea tan importante para mí como digo de serlo. Invertir tiempo con Dios. Cuando invertimos tiempo en algo, estamos invirtiendo tiempo en algo que decimos que es importante para nuestra vida. Una cosa es tener la idea de que Dios es amor y otra cosa es experimentar el amor de Dios. Una cosa es tener la idea de que cuando en un día caluroso tomo un vaso de agua fresca me siento refrescado, calmado en la sed, y otra cosa es tomarme el vaso de agua y experimentar que estoy siendo saciado por esa agua que estoy tomando. Una cosa es el libro y otra cosa es el autor, y yo debo conocer al autor también para conocer la palabra de Dios, porque a Dios se lo conoce por revelación y no a través del intelecto y de la inteligencia humana. Amén. Tiempo quieto. Un pasaje en Primera de Samuel. Todos conocemos, creo que los que somos lectores de la Biblia, conocemos este relato cuando el Señor llama a Samuel. Ustedes se acuerdan un poco, Samuel fue el último juez de Israel y cumplió también una función de profeta, hijo de Ana y de Elcana, y Ana, que no podía tener hijos, no podía concebir, en un momento oró, clamó, lloró delante de Dios, y Dios le concedió un hijo, porque ella le dijo, mira, si vos me das un hijo, yo lo voy a consagrar a vos. Y fue tal cual así. Dios le dio la posibilidad de tener un niño que le puso por nombre Samuel, que fue un hombre preponderante y trascendente en la vida de la historia del pueblo de Israel, y dice que a los 3 años lo destetó y lo consagró a Dios y lo llevó al templo. Y la palabra nos narra que allí estaba el sacerdote Elí, y que el niño se crió en el sacerdote. Vamos a leer los primeros versículos. Dice el capítulo 3, el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y a mí esto me habla de un tiempo, de una etapa donde parece que Dios se había silenciado, donde no había palabra de Dios en esos días y no había visión con frecuencia. Un poco como este tiempo que nos toca vivir, donde no hay grandes moveres del Espíritu Santo. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Bueno, algo interesante, consagrado por su madre. En el templo, se crió en el templo. A los 3 años se estima que cuando Dios llama a Samuel, Samuel tenía 12 años. O sea que 9 años Samuel estuvo en el templo. Y no solamente estuvo en el templo, el versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y que la palabra de Dios escaseaba. Y también nos dice otro texto que no conocía
a Jehová y tampoco la palabra del Señor le había sido revelada. Samuel, hijo de Elcana y de Ana, 3 años entregado en el templo, consagrado por su madre, 12 años cuando Dios le habló, 9 años en el templo. Yo me imagino, ministraba con Elí, debería conocer cada rincón del templo, debería conocer cada utensilio que había en el templo, debería conocer todo lo que estaba ahí adentro, pero qué contradicción, no conocía a Dios y no conocía su voz. Y dice la palabra que él ministraba a Jehová junto con Elí sin conocer a Dios y sin tener revelación de la palabra de Dios. Su madre lo había consagrado. Miren, nos puede haber entregado, consagrado a nuestra madre. Pudieron haber orado por nosotros, pero el desafío es conocer al Señor en lo personal. Es obtener una mayor revelación de su persona, de su gracia, de su misericordia, de su propósito, de su voluntad, para poder agradarle a Él. Puedo estar en todos los cultos, puedo conocer todas las alabanzas, puedo estar en todos los retiros espirituales, hasta se puede ministrar como Samuel ministraba a Jehová con Elí y no conocer a Dios. Tremendo. A mí me hace estremecer esta palabra. Puedo pasar toda mi vida haciendo cosas para Dios y no conocer a Dios. Y el desafío es conocerle. El desafío es intimar. El desafío es poder discernir su voz en nuestra vida. Somos llamados a conocerle a Él. Al que salió a tu encuentro y al que salió a mi encuentro, con amor, con gracia y con misericordia. Moisés tuvo un encuentro con Dios en aquella zarza que ardía en el desierto. El Señor le dijo: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es lugar santo. ¿Dónde estaban? En medio del desierto. Era santo porque ahí estaba Dios, no porque era un lugar en particular. Lo que hace santo el lugar, lo que hace el lugar consagrado, apartado, es la misma presencia de Dios. Pero Moisés no se quedó con ese encuentro inicial. Ese fue el inicio. Ese fue un primer encuentro donde Moisés quedó impactado por la persona, por el poder, por la revelación de Dios. Y la relación de Moisés con Dios siguió creciendo, madurando de una manera extraordinaria. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Doy 2 ejemplos, uno del Antiguo, pero todos aquellos que fueron hombres y mujeres que Dios pudo insertarlos en algún lugar en la sociedad para que pudieran llegar a influenciar con el Evangelio, han sido hombres y mujeres que conocen a Dios. Y el apóstol Pablo se encontró camino a Damasco con el Señor, tenía un conocimiento intelectual. Cuando uno revisa la vida del apóstol Pablo y narra su conversión, él en una parte dice: yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Era un tipo religioso. La religión lo había invadido a tal punto, pero no conocía a Dios hasta que tuvo un encuentro con Dios camino a Damasco, y toda su vida fue transformada, porque todo encuentro con Dios es transformador. No son los retiros, y con esto quiero que me bien entiendan. No digo no tenemos que tener encuentros, retiros, sí, pero si vos creés que la transformación de tu vida solo va a pasar por un encuentro y no hay una búsqueda genuina de Dios, estamos cerrados. Necesitamos buscar a Dios, todo lo demás complementa, ayuda, alimenta, bendice, amplía. Pero si no hay un conocimiento experimental de la persona de Dios, todo lo demás no suma.
Así que el crecimiento en la relación del apóstol Pablo con Dios fue creciendo de una manera extraordinaria. Lo que nosotros tenemos como en el Nuevo Testamento como el fundamento apostólico, la mayor revelación que Dios nos ha dado, la ha traído por medio de este hombre, el apóstol Pablo. Yo digo que es el apóstol número 13, el que escogió Dios y que no escogieron los hombres. Porque después de que Judas se quitara la vida, había que escoger un sucesor, echaron suerte y escogieron a Matías. ¿Cuántas veces más aparece Matías en la Escritura? Y Dios dice, es el que escogieron ustedes. Ahora yo me voy a proveer de otro, que no estaba en los planes de ustedes, y escoge al apóstol número 13, que es el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Y la mayor revelación que nosotros tenemos en la Escritura del Nuevo Testamento la tenemos por este hombre que creció en su relación con Dios, que su propósito no era otra cosa más que conocerle. Filipenses capítulo 3 nos habla de esto, que no anhelaba otra cosa más que experimentar, conocerle. Aún en sus mismos padecimientos y misma muerte, el propósito de él era conocer a Dios. Se puede ministrar, se puede alabar, se puede ofrendar, se puede estar en todos los retiros, se puede estar en todos los cultos y no conocer a Dios. Y qué tremendo que es esto, porque puedo pasar toda la vida haciendo o teniendo un activismo religioso sin conocer a Dios. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6, Dios le habla al pueblo de Israel y dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento. La palabra conocer, cuando nos habla de conocer a Dios, no está hablando de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental y un conocimiento espiritual. Es la misma palabra que se usa cuando dice que José no conoció a María hasta después del alumbramiento de Jesús. ¿Qué significa eso? Habla de una unión íntima. José no tuvo intimidad con María hasta después del alumbramiento del Señor Jesús. Cuando la palabra de Dios nos habla de conocer a Dios, no está hablando de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento espiritual, experimental del Señor. Una cosa es conocer la Biblia y no tener revelación de Dios y usar la Biblia. Yo conozco muchos que andan discutiendo y se creen que son los defensores de la sana doctrina y usan la Biblia para pegársela en la cabeza al otro. Pero aquel que conoce al autor y después va a la Escritura y tiene revelación de la Escritura, no se la aplica por la cabeza al otro. Donde primero la aplica es en su propia vida. Hay una diferencia sustancial. Conocer tiene que ver con intimidad profunda, íntima, con Él. ¿Por qué medio yo puedo conocer al Señor? Yo quiero leer algunos textos. ¿Cuál es el medio por el cual se conoce al Señor? ¿Se acuerdan aquel relato donde el Señor Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y uno decía Juan el Bautista, otro Elías y otro, y un montón de diversas respuestas, y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y ahí Pedro tuvo un arranque excepcional y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otro pasaje de la Escritura, la palabra de Dios dice que Jesús oró y dijo, te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la revelaste a estos niños. En Efesios capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso
y les dice: miren, yo estoy orando por ustedes, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo derrame sobre ustedes espíritu de revelación y sabiduría, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y sean capaces de comprender cuál es la herencia, cuál es la esperanza y cuál es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Lo que estaba diciéndole el apóstol Pablo: miren, yo puedo estar enseñándoles día y noche, dándoles toda la doctrina necesaria, pero no alcanza. Es necesario que sobre ustedes sea derramado espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, el espíritu que abra los ojos de su entendimiento, para que ustedes puedan saber cuál es la esperanza, cuál es la herencia y cuál es el poder que actúa en nosotros, sus hijos, su iglesia, los que creemos en Él. La palabra cómo, cuál es el medio, es la revelación. A Dios se lo conoce por revelación. Yo no puedo generar esta revelación, pero puedo provocar a Dios, porque el más interesado en revelarse es Él. Y la palabra de Dios dice: el que busca halla, al que golpea se le abrirá, el que tiene sed venga a mí, beba. A mí me corresponde golpear, a mí me corresponde buscar, a mí me corresponde tener sed e ir a Él, y Él se va a revelar. El más interesado en revelar su persona, el más interesado en revelar su palabra, el más interesado en revelar su propósito y su voluntad para nuestra vida y para la iglesia es Él. Yo no la puedo generar, la revelación, esto es prerrogativa de Dios, pero sí yo puedo provocar, ir, buscar el rostro de Dios, esperando humillado delante de su presencia con una búsqueda genuina, sabiendo que el más interesado en revelarse es Él. Revelación: conocer algo que anteriormente era desconocido, una definición. En hebreo se usa la palabra galá, que significa revelar a base de descubrir o arrancar algo. Tiene que ser arrancado el velo. Solo Dios. Ahora yo puedo buscar su rostro. Mire, el hombre está acostumbrado a que todo lo que llega a su mano, el hombre, la mujer, el ser humano, todo lo que llega a su mano lo investiga, lo pone debajo del microscopio y se pone por arriba del objeto a investigar, tratando de investigarlo. Con Dios es al revés, no se puede investigar a Dios por arriba de Dios. Tengo que humillarme, tengo que ir a buscar su rostro, tengo que decirle: Señor, necesito conocerte, necesito tener revelación de tu persona. Nada me hace pleno, nada me satisface, nada me hace feliz fuera de tu persona. Mi hermano, ¿o hay algo que te hace bien, que te completa, que te hace sentir pleno fuera de la persona de Cristo? En este tiempo yo me di cuenta que nada de lo que pensaba que me satisfacía me satisface. Nada de lo que me hacía sentir pleno me hace sentir pleno. Nada de lo que pensaba que me daba felicidad hoy me da felicidad, porque la felicidad es un estado en la vida del ser humano que solo lo da Dios. Amén. Revelación en griego, fanerón, manifestar o presentar. Dios está presente en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Presente está en todos lados, pero en algunos lugares y en algunas personas se manifiesta de una manera totalmente diferente. Donde hay un hombre, donde hay una mujer que tiene encuentros con Dios, uno lo puede percibir sin que el otro hable, ¿verdad? Algo se desprende. Y es la misma presencia de Dios, ese perfume de Cristo que está en aquellos que viven en su presencia. La revelación que da el Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela a Cristo? Es la persona del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría. Por eso es indispensable ser llenos del Espíritu. Pónganle el nombre que quiere, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, impregnados del Espíritu Santo. Lo importante no es el nombre, lo importante es que esto suceda. Que seamos llenos del Espíritu Santo, porque el único que revela al Padre, el único que revela a Cristo, el único que revela las Escrituras en nuestra vida es la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu de revelación y de sabiduría. Es el que abre los ojos de nuestro entendimiento y hace que la palabra de Dios sea palabra viva. Y hace que Dios no sea un Dios de reunión de 2 veces por semana, ni un Dios del cual recordamos algún texto, sino que este Dios sea una revolución en nuestra vida, que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo llena. El Espíritu Santo. No puedo prescindir de ser lleno del Espíritu Santo. Miren, la llenura del Espíritu Santo para un discípulo de Cristo, para un hombre, para una mujer de Dios, no es optativo. No es optativo. Podemos hablar de esto, cómo el Espíritu Santo se fue moviendo en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se pone en pie, predica, bajo la unción del Espíritu Santo se añaden 3.000 a la iglesia. En Hechos capítulo 4 dice que ellos oraron por medio de una amenaza que le habían hecho a la iglesia y uno puede leer ahí el lugar donde ellos estaban tembló y todos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los 120 del aposento alto, pero había 3.000 que no habían sido llenos del Espíritu Santo y necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. No se podía seguir adelante. En Hechos capítulo 6, 7 escogen los primeros diáconos para servir las mesas de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso se encuentra con Dios camino a Damasco. Queda ciego, el Señor le habla a Ananías, que creo que aparece solamente en la Escritura, y va a imponer las manos sobre Saulo y la palabra deja registro de esto y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me envió para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. No se podía. Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles en casa de Cornelio y así sucesivamente. Y la iglesia crecía y el reino de Dios se establecía por la obra y el poder del Espíritu Santo. No es optativo, tiene que haber un deseo, un anhelo, un clamor, una búsqueda. Por eso el Señor dice: el que tiene sed venga a mí y beba, hablando acerca del Espíritu Santo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo: es necesario tener sed y es necesario oír a aquel que bautiza con su Espíritu, y este es el Señor. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. La palabra de Dios dice que nadie que conoce a Jesús puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No llamar, pronunciar. Nadie puede ver el señorío de Cristo, a Cristo como Señor y ponernos bajo su gobierno total en nuestra vida si el Espíritu Santo no trae revelación, no abre nuestros ojos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, mantenernos llenos del Espíritu. El apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu. Invertir tiempo quieto para estar con Él. Ir continuamente a Él. Es al que tiene sed, no a otro. Sed de Dios. ¿Qué produce esta libertad? ¿Qué produce esta plenitud del Espíritu? Libertad.
La libertad gloriosa de los hijos de Dios que ya no están sujetos al pecado, que ya no están, sino que están revestidos de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo. Yo soy un convencido de que cuando el Señor le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no es poder solamente para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, que de hecho sí ocurre, sino el poder para vivir el Evangelio todos los días y que el Evangelio sea una realidad, que Cristo sea una realidad todos los días de nuestra vida, a cada instante, a cada momento. Produce libertad para vencer el pecado, la tentación. Produce libertad para enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida, con fe y con la certeza de que Dios no está lejos de mí, sino que está en mí, conmigo y sobre mi vida por medio del Espíritu Santo, en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad no es un conjunto de doctrinas simplemente. Para nosotros la verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. ¿Qué más produce? En Juan 10:4 dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Es menester de todo hombre, de toda mujer de Dios, conocer la voz de Dios, escuchar al Señor y movernos conforme a su palabra. El ser llenos del Espíritu Santo, el conocer a Dios, me da poder para seguir con certeza la voz de Dios. Conocen mi voz y me siguen. No estamos a merced de las circunstancias, no estamos a merced de un plan global que es verdad que está sucediendo. Estamos bajo la guía de aquel que tiene el control de todas las cosas. Y podemos caminar en medio de esta sociedad y en medio de toda situación difícil con la certeza de poder escuchar su voz. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Me conocen y yo las conozco. Amén. Se fortalece nuestra fe. Ya no somos flojos en la fe, sino que hay una fe que vence. Una fe que vence al mundo cuando conocemos a Él. Nadie puede confiar en alguien que no conoce, ¿verdad? Cuando más conocemos al Señor, más confianza, una fe más genuina, una fe más inquebrantable. No importa lo que venga, aquí está mi vida. Para vida o para muerte soy tuyo, Señor. Amén. Se forma también nuestro carácter. Nuestro carácter. Digo, hoy en día hay tanta flojera, ¿verdad? Tanta flojera. Hombres y mujeres que dicen conocer a Dios sin carácter tratado. Sin carácter. No de carácter definido, el carácter tratado, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dejó registrado en la Escritura que esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor y eterno peso de gloria. Algo que no hay hoy en muchos cristianos y que debería haber en muchos de nosotros. Peso de gloria. Esta leve tribulación, la tribulación que te toque o que me toque pasar, primeramente es leve. Segundo, es momentánea. Esta leve tribulación momentánea no es eterna, va a pasar y tiene que producir algo en nosotros. Produce, no es algo improductivo, sino que produce en nosotros un mayor y eterno peso
de gloria. No hay cristianos light, cristianos sin peso de gloria, cristianos que no afectan, cristianos que no influencian, cristianos que no reflejan a Cristo. Bueno, el conocer al Señor, el vivir lleno del Espíritu Santo, transforma nuestro carácter a la misma imagen de Cristo. Amén. Y hay plenitud de gozo en nuestra vida. Y el gozo, termino, no es algo que tenga que ver con las circunstancias de la vida. La alegría sí, tiene que ver con si tengo salud o no tengo salud, si tengo plata o no tengo plata. Pero el gozo es otra cosa. Es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y puedo estar en el momento más difícil y tener la certeza de que Dios está conmigo. Y puedo estar entristecido, pero lleno de gozo, con la conciencia y la certeza de que Dios está en control de esta situación. Amén. Cuando no hay grandes moveres del Espíritu, cuando no hay soplos de Dios como los que hablamos al principio, Dios está queriendo que profundicemos en el conocimiento de su persona. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos un momento y abrir nuestro corazón. Dios quiera que por su Espíritu en esta mañana podamos ser movilizados, atraídos a Él, a buscar su rostro, no sus cosas. Segunda de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. No siempre que oramos buscamos el rostro de Dios. Orar es la acción. Buscar el rostro de Dios debe ser el contenido de nuestra oración. Ir al Señor y a decirle: Señor, no buscamos tus cosas, nos gustan tus cosas, me hacen bien tus cosas, pero te quiero conocer más, necesito de ti. Necesito ser lleno, ser llena de tu Espíritu. Señor, sácame de la superficialidad, de la mediocridad, de la liviandad. No quiero ser permeado por este mundo y por esta sociedad. Quiero vivir con los valores del reino. Quiero vivir bajo tu gobierno. Quiero vivir bajo la guía de tu Espíritu. Quiero conocerte, quiero experimentarte. Más allá del encuentro, más allá de la reunión. Señor, en mi vida personal, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cada día de la semana, poder experimentar tu misma presencia. Dice la palabra de Dios que Dios no da su Espíritu por medida. Dios quiere en esta mañana llenarte del espíritu de revelación y de sabiduría. Si no hay hambre, si no hay sed, es el momento ideal para decirle: Señor, no lo tengo, me arrepiento. Genera en mí esta hambre y esta sed de tu persona, de tu presencia. Un momento más en su presencia. Un momento. Amén, amén, amén. Quédate con tu corazón abierto y decirle: Espíritu Santo, vení sobre mí hoy para que pueda conocer a Cristo.